Gracias, amiga. Pues sí, ahí para los que nos están uniendo, hoy tenemos a Marcella Vázquez, fundadora de Yogamex. Para los que no conocen a Yogamex, los invito a meterse a ver qué está creando esta mujer, que la verdad está muy interesante. Ay, Marce, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Cuéntame, amiga, ¿de qué locura quieres hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la ley del más fuerte, que digamos que es una ley que lleva mucho tiempo existiendo, yo creo que desde siempre. Sin embargo, ahorita con todo lo que estamos viviendo se está activando o está volviendo a tomar bastante fuerza, ya sea por el coronavirus o por X o Y, pero esta parte de sobrevivencia se está haciendo más presente. Entonces justo hoy vamos a hablar de esto, ¿verdad? Híjole, pues sí, como que nos agarró a todos, este, no quiero decir desprevenidos, porque yo creo que nunca puedes estar prevenido para algo así. O sea, en nuestro imaginario nunca, como que te puedes imaginar mil cosas, ¿no? Pero hasta un desastre natural, pero bueno, algo de esta índole sí te agarra muy pues eso, en curva, ¿no? ¿Cómo? Pues nos agarró a todos un poco en curva. Sí, exacto. Como que no la vimos venir. No estábamos preparados para todo lo que se nos vino. Entonces, yo creo que también por eso se activa, ¿no? Y bueno, para los que se están uniendo, hola, hola, bienvenidos a todos. Primero te quiero presentar, Marce, para los que no te conocen, que yo sé que hay muchos que se están uniendo que sí te ubican perfecto, pero quise tocar este tema con Marcella porque además de que estás muy metida en la comunidad del yoga desde hace unos años y entiendes la filosofía, aunque no eres maestra de yoga, pero has estudiado la filosofía y dentro de tu plataforma de Yoga Mex promueves esta filosofía milenaria llamada yoga, pero además también estuviste un buen rato en la política. Entonces tienes como esta perspectiva más amplia o esta, yo diría incluso esta perspectiva estratégica, donde sabes analizar muy bien y ver los fenómenos que pasan a nuestro alrededor. Tienes un ojo muy crítico en ese aspecto, ¿no? Pues me gusta, yo creo que se me hace muy entretenido, amiga. Somos el bicho más extraño e interesante, yo creo, que puede haber para analizar. Entonces, como que creo que el yoga te ayuda, aparte digo de como el background que uno pueda tener, el yoga justo te ayuda a ser un buen observador, ¿no? Como que te da esas bases para convertirte en un gran observador tanto de ti mismo como pues, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Exacto. Y además, digo, algo que me gusta mucho de tu análisis es que sabes tomar como esta perspectiva un poco, o sea, digamos, más objetiva, en el sentido de que sabes salirte de la situación y observar desde fuera qué es lo que está sucediendo, que siento que a veces cuando nos sesgamos mucho es precisamente por eso, porque estamos demasiado involucrados en la situación o nos clavamos solo en ver un solo punto y ahí es cuando realmente perdemos perspectiva, ¿no? Y dejamos de ver las cosas como realmente son. Pues los famosísimos velos y las ilusiones, ¿no? Que bien aprendimos en un retiro tuyo. Justo tiene que ver con eso, pues en tener mucho cuidado de qué nos creemos de esto que estamos viendo y de la realidad que creemos que existe, ¿no? Entonces como que se vuelve pues no sé, es como todo el tiempo estar haciendo un ejercicio de mucha conciencia, de mucho discernimiento, ¿no? De discernir la información del exterior, del interior, entonces eso se convierte, lo hemos platicado tú y yo mucho, en un buen juego. Si no nos lo tomamos como un buen juego, igual como es la política, si todos nos vamos a cosas muy en serio, yo creo que ahí es donde podemos perder perspectiva. No digo seriedad porque
o juego en la palabra más simple, sino porque es eso, ¿no? Una serie de personajes en un contexto con ciertas características y ciertos triggers que nos van haciendo comportarnos de cierta manera, ¿no? Como esto, como la vida. Sí, pues vamos a entrarle de lleno al tema. Ya veo que ya están varios conectados. Entonces, para los que se están apenas uniendo, hoy vamos a tocar el tema de la ley del más fuerte. Sí, que es esta ley que habla acerca de cómo, ya sea por tus genes o por tu impulso de vida o lo que sea que te lleva a sobrevivir, acabas logrando sobrepasar situaciones difíciles, situaciones de reto, y sobre todo ahorita se nos presentó una situación de muchos retos, una situación desconocida que podemos llamar coronavirus o podemos llamar como queramos, ¿no? Pero se nos presentó como... Ante nuestras vidas, ahorita ante el coronavirus resulta ser lo de menos, ¿no? Exacto. Sí, digo, si nos enfocamos solo en el virus, acá perdemos mucho la perspectiva, ¿no? Realmente lo que se está moviendo va mucho más allá de algo llamado virus o COVID o como le queramos llamar. Yo creo que gran parte de lo que se despertó con todo esto, que a lo mejor y el coronavirus fue como el trigger, el que hizo este primer impulso de cambio, de transformación, pero no es la totalidad de lo que se está moviendo. Hay muchos otros factores. Y yo creo que incluso podríamos decir que entramos como en un campo de guerra o en un campo de batalla que pues será un campo de batalla que puede despertar muchas emociones, que puede despertar como un miedo hacia lo desconocido y sobre todo nos va, digo, sobre todo por las restricciones que nos han impuesto, ya sea en el país que vivamos, cada quien adoptó diferentes restricciones, pero estas restricciones nos hacen replantear muchos esquemas a nivel mental y sobre todo en estilo de vida. Y me gustaría saber tú cómo ves todos estas restricciones que se han impuesto, Marce. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, yo creo que hay tanta información que a mí me ha costado como, para serte sincera, he leído creo que de más. Y entonces me saturé y me ha costado mucho trabajo como crearme una sola opinión. Yo creo que como autoridad o como ya sea gobierno o dueño de una empresa o cualquier tipo de autoridad que te ponga a ti como responsable de alguien o de algo, un padre de familia, yo creo que cualquier respuesta ante esto es aceptable, ¿no? O sea, creo que algunos lo hacen desde el miedo, otros lo hacen desde la razón, la conciencia absoluta de la ciencia, ¿no? Otros actúan desde el tema más holístico, otros creen que no está pasando. Entonces, yo creo que ante esta situación se vale actuar como gallina descabezada al principio, ¿no? Ya después yo creo que sí hay que tomar un camino, ¿no? Pero las restricciones yo creo que vienen como de muchas raíces distintas y yo creo que todas son válidas hasta cierto punto. Yo creo que ahorita ya nos fuimos relajando un poquito. El que no se infectó, ya hay más teorías, ya hay más explicaciones. Entonces, creo que eso cambia mucho el panorama desde, no sé, amiga, ¿tú cómo lo has vivido? Desde el que comenzó la cuarentena, ¿cómo ha ido transformándose? Pues incluso la angustia, ¿no? Ahora veo menos angustia, ahora veo más pues de eso, de reinventarse, de movernos de aquí, ya la gente se empieza a desesperar, entonces ya no es tanto como la restricción, sino cómo vamos a integrar esto hasta a la nueva vida, ¿no? Sí, y yo creo que incluso dentro, o sea, por ejemplo, dentro de México, que estamos aquí en México, se han aplicado diferentes tipos de restricciones, e incluso cada quien como individuo se ha impuesto por sí mismo
estas restricciones de formas diferentes. Entonces no podemos decir que estamos viviendo exactamente lo mismo. Yo conozco personas que no han salido absolutamente de su casa, ¿no? Que dices, ok, es respetable si lo quieres tomar así. Hay personas que sí salen por sus cosas básicas o salen a juntas o personas que incluso todavía siguen yendo al trabajo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo diferentes formas de vivir dentro del mismo contexto. Y yo creo que eso también te cambia la forma en la que integras toda esta información que nos está llegando, ¿no? Y también hay muchos que se han clavado en leer acerca de todo, acerca del virus, qué es lo que están tomando como medidas otros países. Hay quienes ni quieren leer, ni quieren saber qué es lo que está pasando, en cuestión de no quiero saber cuántos muertos van, cuántos infectados van, la verdad es que no me importa. Yo prefiero vivir mi realidad paso a paso. Y siento que todas estas son válidas, porque ahí partimos desde con qué te sientes cómodo y, y desde dónde actúas, ¿no? Lo importante aquí yo creo es que no actúes desde el miedo, sino que permitas dar un pasito hacia atrás y tomar más perspectiva en cuanto a las decisiones que tomes y no te ciegues a ver realmente lo que está sucediendo, porque muchas veces cuando nos clavamos solo en leer, sobre todo con las noticias, nos empezamos a armar castillos en la cabeza, ¿no? De lo que podría ser, no podría ser, lo que me va a pasar, no me va a pasar, y luego ni concuerda con lo que estamos viviendo. ¿O cómo lo ves? Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Desafortunadamente, creo que la reacción más animal es, y eso lo aprendí también de un libro que tú me regalaste de Anna Forrest, que justamente toda su práctica del yoga está enfocada al miedo, ¿no? Que se llama Fierce Yoga, ¿no? Porque, y habla justo de esto que estás diciendo, ¿no? El cómo al final del día el miedo es algo que tenemos de manera integral, que es un sensor que nos dice cuando estamos en peligro de algo. Sin embargo, conforme vamos viviendo, este miedo se va como llenando de un montón de cosas distintas y ya se vuelve muy confuso, ¿no? Entonces ya es miedo al ruido de tu casa que siempre suena, ¿no? De la madera que truena, y luego ya es miedo al ruido o miedo a la cadena terrorífica que te mandaron en WhatsApp, ¿no? O sea, no, yo he visto unas cosas que digo, ¿cómo la gente puede estar compartiendo esta información, ¿no? Si tú de pronto estás mal parado o estás en un día vulnerable, pues te agarra, te entra, ¿no? Una información chueca y entonces te va directo a esa raíz del miedo. Entonces se vuelve como esta bola súper, no sé, este círculo vicioso, ¿no? Del que ya después ya no puedes salir. Pero yo creo que justo tener una práctica del yoga, regresando, no sé, como hilando ya todos los temas, nos ha ayudado mucho a, sí, válido sentir miedo, pero bueno, ahora qué vamos a hacer con esto y hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Porque también creo que el miedo te impulsa mucho a empezar a reorganizar, ¿no? O sea, creo que un poco a todos, seas empleado o tengas un negocio o te dediques a lo que te dediques, a todos nos va a tocar reorganizarnos, ¿no? Entonces creo que sí, concuerdo totalmente contigo, creo que es como sentir el miedo y de ahí pasar hacia un segundo paso que no sé cuál es, pero moverte de ahí, ¿no? Sí, sí, y justo vi que hay alguien preguntó que si nos movemos por instinto. Y desde la perspectiva del yoga, tenemos tres formas de movernos, tres centros que nos impulsan a movernos. Uno sí es el instinto, pero no es el único, ojo, ¿sí? El otro es la parte más racional y la tercera es la parte más intuitiva. Entonces nos podemos mover desde cualquiera de estos tres centros. Lo que sucede con una situación desconocida, como la que estamos viviendo, en donde nadie de los que estamos aquí conectados habíamos vivido algo así durante nuestra vida, es que se activa este tercer centro que es el instinto, porque
necesito actuar rápido, necesito reaccionar a la situación desconocida. Y luego, curiosamente, muchas de las medidas que se toman son quitar, digamos, gran parte de los estímulos o restringir gran parte de los estímulos hasta solo dejar las necesidades básicas, ¿no? Entonces, es como quédate en casa, puedes salir únicamente para tus necesidades básicas o si vas a trabajar es porque tu trabajo es esencial. De otra forma, no tienes por qué salir. Entonces, ese es el tipo de mensajes que nos están bombardeando en estos momentos. A mí me sorprende mucho salir ahorita a la calle y ver por todas partes esta propaganda de quédate en casa, no salgas, sé un héroe, salvas más vidas quedándote en casa. Que digo, órale, realmente necesitamos tantos mensajes de este estilo, porque es mucho bombardeo. Entonces tenemos que estar muy bien parados para no solo activar este centro llamado instinto, sino también tener esta capacidad racional de analizar lo que está sucediendo de una forma más estratégica y conectar con la intuición que nos va a permitir movernos más desde nosotros, lo que nos beneficia y nos optimiza, porque el instinto y la parte racional no precisamente nos van a impulsar a ser nuestra mejor versión, ¿sí? El instinto nos ayuda a sobrevivir y es maravilloso. Y la parte racional, como dije, te permite obtener más perspectiva, más estrategia. Pero realmente lo que más nos podría beneficiar en un momento como este es movernos desde la intuición. Y los que están viendo, me encantaría que reflexione cada quien desde qué centro se está moviendo en este momento, ¿no? Con cuál centro está conectando. ¿Solo estás conectando con el instintivo? Estaría interesante cuestionarte si solo te estás moviendo desde ahí o si te estás también conectando con los otros dos. No, mi Marce, ¿tú cómo lo ves? No, pues justo, o sea, por ejemplo, las compras de pánico, que yo creo que vivimos todos un poquito, ¿no? O sea, como a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Tengo que ir al súper, pero me están diciendo que a lo mejor es un mes, 2 meses, no sé cuánto comprar. Entonces, pues la gente comprando cosas, ¿no? Como papel de baño. O sea, realmente hemos estado tan separados de la naturaleza, amiga, que para nosotros la supervivencia es ir a comprar papel de baño, ¿no? O sea, cuando realmente, ¿no? Cuando tú estás en el bosque o te vas a la selva, ¿no? Si te vas a, no sé, Veracruz, a Tulum, a la playa o un lugar mucho más natural y empiezas a ver bichos, empiezas a conectar todos tus sentidos. Pero sabes que un bicho no te va a matar, ¿no? Que un mosquito que no te va a morder ni se va a convertir en un alien porque lo tienes entendido, porque estás usando todo tu conocimiento ahí, ¿no? Estás utilizando tu instinto, estás también utilizando una parte del miedo que es protegerte porque no quieres que te pique un alacrán, ¿no? Pero también estás conectada porque sabes que los alacranes no vuelan. O sea, entonces como que es justo esta parte, a mí me sorprendió mucho, también vi cosas en mí que dije, wow, ¿no? O sea, me sorprendió mucho ver esa reacción nuestra, o sea, sí fue muy como, muy loco saber qué pensamos, qué es lo que nos va a mantener fuertes y sanos y vivos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que goce el privilegio de tener una casa, un refrigerador, agua, luz, hoy en día vive en una situación de mucha abundancia, ¿no? Entonces, como que ahí están las necesidades básicas cubiertas, por lo menos ahorita, que es un techo, comida y agua. Entonces, ¿cuáles son nuestros referentes, ¿no? De estar bien y desde dónde estamos actuando, ¿no? Yo creo que ahorita la mente racional y la mente del dinero puede ser muy traicionera, ¿no? En estos momentos donde la situación económica mundial está como muy en jaque, entonces entra tu instinto ¿y con qué voy a pagar la renta? En vez de decir, bueno, tengo 2 manos y puedo con esto salir adelante porque tengo 2 manos. O sea, a lo mejor no me va a tocar hacer un trabajo calificado, pero puta, puedo salir adelante. O sea, como que yo siento que ojalá, ¿no? Ojalá que todas estas restricciones nos hagan valorar algo tan simple como salir a la calle. Algo tan simple como eso, amiga, tener agua en tu casa, ver a tus amigos, o sea, realmente como valorar, ¿no? Cuando te quitan todo, desafortunadamente, es cuando el ser humano puede
y le entra muchísima más conciencia pues de qué es lo básico para sobrevivir, ¿no? Sí, y ahí me gustó algo que dijiste donde haces ver que esta parte instintiva la tenemos medio atontada, ¿no? Por el contexto donde vivimos. Es súper interesante, pero es muy cierto, porque antes pues el instinto estaba a todo lo que da, porque teníamos que sobrevivir de los animales, estábamos en la naturaleza y era muy básico, ¿no? Matas para comer y cultivas para comer. Entonces, hoy en día ya no tenemos ese instinto. Vas al súper y compras tu carne, vas al mercado y compras todo, ¿no? Ya te lo tienen ahí como bandeja de plata. Entonces, en el momento en el que desaparecen, digamos, estas comodidades, entre comillas, entonces ahí es cuando, híjole, conecto con mi instinto y me doy cuenta que no es tan inteligente como pensaba, porque como dices, ¿cuál es la lógica de ir a comprar tanto papel de baño? ¿No? Todas estas compras de pánico, o sea, ¿de dónde salió esa lógica? Claro, claro. Y yo creo que nadie va a encontrar una lógica de por qué compraron tanto papel de baño, ¿no? O todas esas compras que dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? También las compras de pánico con el gel antibacterial, que dices, ¿para qué necesitas tanto gel? ¿No? Comparte un poquito. Claro, claro. Sí, sí, yo creo que es como, yo me he dedicado mucho estos días a estudiarme, como a entender esta, esta parte de mí ante una situación tan adversa, ¿no? Pero por otro lado, me he encontrado también con una parte de mucha raíz y de mucho de eso, ¿no? De aplicar como todo lo que hemos aprendido en la filosofía del yoga, en cómo entender qué herramientas necesitamos aplicar ahorita, ¿no? Cuando estamos tan obligados a quedarnos en casa, ¿no? Que quedarte en casa pues no significa nada, o sea, quiero decir, no significa que estés haciendo el trabajo que te toca hacer, ¿no? Puedes estar conectando con el miedo absoluto y entonces pues no pasa nada. Entonces, nada, es súper interesante. Creo que ahorita, no sé, yo creo que hay que tomar notas de cada uno, de ver de cómo estamos, ¿no? Observarnos. Sí, y bueno, conectándolo un poco con el yoga y con las herramientas que te da una práctica como el yoga, y yo creo que en general cualquier práctica espiritual te da esto, es esta capacidad discriminativa en el buen sentido, ojo, donde logro percibir lo que es real y lo que es falso, que yo creo que gran parte de las personas que apaniquean o que entran en estos momentos de crisis es porque exacerban lo falso, ¿no? Lo hacen enorme. Entonces, este virus diminuto que ni siquiera puedo ver, se vuelve un monstruo gigante que me va a atacar en el momento en el que salga de la puerta de mi casa. Pareciera que así estamos viviendo. Y es muy interesante pensar que no tenemos ahorita esta capacidad de poder ver estas dos partes. Y justo la práctica, tener este espacio de conexión interna, de observación interna, nos permite observar un poquito más desde lejos. Es como esta visión de helicóptero donde te sales un poco de la situación y observas desde arriba todo lo que está sucediendo. Y desde ahí obtienes otra perspectiva, que no precisamente es la que lees en el periódico o la que te dijo tu papá o la que comentaron en la reunión familiar. Entonces vas creando tu propia visión, tu propia realidad que tendría que concordar con la realidad que estás viviendo. Esa es la otra, ¿no? Porque no es armarte tu propia realidad ajena, que luego también eso pasa mucho en el yoga, que te armas una realidad que no existe, ¿no? Totalmente. Yo creo que esta es una gran prueba para todo el mundo espiritual, ¿no? Porque he visto cosas muy interesantes, ¿no? Muchas reacciones interesantes, desde no te preocupes, te vas a curar con plata coloidal o no, o sea, hay muchas como versiones y muchas formas de reaccionar ante esto desde la espiritualidad, ¿no?
yo creo que el yoga a mí me sorprendió mucho como el yoga y digamos en México, que es como de donde más información tengo, cómo respondió de una manera, eso, respondió, ¿no? Hay quienes reaccionaron, pero a mí me parece que como tanto a nivel negocio, por así decirlo, como a nivel personal, por lo que he hablado con mis amigos, como lo veo, lo que los leo, etcétera, etcétera. Esa parte me parece impresionante, ¿no? Yo sí siento que el yoga, si traes un buen camino y una práctica, número uno, pues el confinamiento es bastante natural, el aislamiento, o sea, necesitas estar aislado del ruido de ciertos entornos para poder tener una práctica profunda. No tiene que ser todo el tiempo, pero digamos que para ti o sea, un yogi debe poder estar en un entorno de cierta soledad y de cierto aislamiento, ¿no? Porque tienes mucho que hacer. O sea, realmente, ¿no? Tú sabes, tú y yo sabemos que puedes quedarte años en confinamiento trabajando en ti, o sea, años. Y eso es algo impresionante. Y a mí, en lo personal, ya, ¿no? Como de las herramientas que he podido utilizar ahorita, pues es justo eso, ¿no? Como entender que hay una situación que sí existe, pero que tampoco puede afectar muchas partes de mi vida hacia adentro, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, amiga, el cómo vamos a integrar todo, ¿no? El sentirnos seguros desde adentro con la inseguridad de que te imaginas que sales y está lleno de bolitas verdes o que todo el mundo es como... Eso el otro día lo escuché, ¿no? Imagínate que todo el mundo es un potencial portador. O sea, entonces ya te hacen voltear a ver a todo el mundo con una inseguridad y con un miedo que dices, oye, o sea, ojalá que no perdamos y que podamos como retomar pronto, no el contacto de un festival de 30,000 personas, me refiero como al no tenernos miedo, ¿no? Porque aparte de todo, pues ahora nos paniqueamos del contacto humano. Entonces, Sí, ¿no? sí, y además, ahí de lo que estás diciendo creo que es muy interesante que justo las situaciones que nos retan o como estos bloqueos, entre comillas, que surgen, llámese coronavirus o como le queramos llamar, hacen ver realmente qué tanto estamos integrando nuestra práctica espiritual. Ahí es cuando realmente se quita la máscara y es como, a ver si sí, a ver si sí estás integrando, a ver si sí lo estás practicando, ¿no? Y yo creo que ha sido muy interesante, como dices, digo, las dos estamos dentro de la comunidad del yoga, entonces es lo que más tenemos a la mano para observar. Sin embargo, yo creo que se puede aplicar esta observación en cualquier contexto, pero dentro de la comunidad del yoga han habido N mil tipos de reacciones, tanto dentro de las escuelas de yoga, que hay unas que están ya literal a punto de quebrar o ya están en quiebra, no van a poder volver a abrir. Hay otras que han logrado sobrevivir, literal. Hay otras que les ha ido a lo mejor incluso mejor. Y lo mismo con los maestros de yoga, ¿no? Vemos como estos tres niveles, unos que ya no saben de qué agarrarse, que literal están pidiendo donativos para sobrevivir, otros que medio que la están armando, que se están encontrando en este mundo digital, están poniéndose creativos, inventando, y otros que ya llevaban un rato armando toda una plataforma y en este momento pareciera que ya, o sea, predijeron lo que iba a suceder, ¿no? En cierta forma, y les está yendo de maravilla. Pero tenemos estos tres niveles y yo creo que tiene que ver mucho con qué tanto realmente estás integrando tu práctica y cómo la estás mostrando ante el mundo. ¿O tú cómo lo ves? Mira, yo creo que dentro del mundo del yoga nos quedó claro algo más que nunca, que es esto de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que el mundo online tuvo que haber estado integrado desde hace muchísimo más tiempo, o por lo menos en construcción, ¿no? Porque eventualmente te permite pues tener unos alcances mucho mayores, ¿no? O sea, puedes llegar a muchísimas partes del mundo y el yoga en particular en español, pues hay mucha necesidad de compartir contenidos en español. Entonces,
yo creo que quien lo preparó y lo vio desde hace 2, 3 años y fue en construcción, creo que pues fue muy beneficiado en este momento, ¿no? Y es muy visible. Y desafortunadamente pues hay escuelas que se quedaron muy fuera, primero entre el shock personal de coronavirus, mi familia, tú, ¿no? Y luego voltear a ver a tu escuela y decir, ok, bueno, ahora tengo un elefante blanco, ¿no? O sea, tengo que pagar una renta, tengo que pagar servicios, maestros. Y si se me permite decirlo, también levantó la piedra de la necesidad de profesionalizar muchísimos espacios que tienen que ver con el yoga, ¿no? Desde escuelas o simplemente shalas o cualquiera que sea tu negocio que tiene que ver con el yoga hoy por hoy, nos obligó a todos a decir, ok, listo, ¿no? Ya sea relación con maestros o relación con a quien le pagas la renta de tu espacio, o ¿no? En lo particular, por ejemplo, para hablar de algo que conozco de Yogamex, ¿no? Es entender muy bien qué contenidos pueden funcionar ahorita, que realmente la gente nos pueda leer y que le llegue mejor y que, o sea, todos nos tuvimos que reinventar hacia, ¿no? Como, no reinventar, sino reorientar y luego ver si nos tenemos que reinventar, pues nos tocará reinventarnos. Pero es como, pasó de todo y desafortunadamente habrá quienes en el camino tendrán que dejar ciertos proyectos y retomar otros. Pero el yoga nos dio ese regalazo, que es responder a la vida con creatividad, ¿no? O sea, yo creo que se vale echar una que otra lagrimilla, pero a todos nos va a tocar soltar muchas cosas, Tis. O sea, yo sí creo que no hay que voltear hacia atrás, no hay que poner una línea súper clara que ahorita ya nos toca enfrentar y aceptar que así es. Entonces, pero también por el otro lado, la gran ventaja es que el yoga se puede compartir muy bien online, ¿no? Entonces, como que de todo los contenidos que puede haber ahorita online, el yoga se le abrió una puerta impresionante, ¿no? Ya estaba, pero ahora, es un torrente, o sea, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar ese espacio. Entonces hay que responder con creatividad en toda la expresión de la palabra. Sí, y además yo creo que muchas personas, ya sea, bueno, maestros o según el giro que tengan, tenían mucha resistencia a la parte online o la parte digital, como esta idea de, no, es que por mi edad yo no entiendo la parte online y no la voy a entender nunca. Y ahorita se me ha hecho muy interesante ver a personas que antes del coronavirus decían, yo en la vida voy a dar una clase live, y hoy en día, entre que se tuvieron que poner creativos y fue la forma en la que lograron sacar un sustento, empezaron a trabajar desde la parte digital, ¿no? Entonces, estas ideas de, no, es que eso no es para mí, o eso no funciona conmigo, o no va con mi forma de pensar, tienes que romper esa idea en estos momentos, y es como, a ver, también aplica para mí, pero voy a encontrar cómo aplica para mí, ¿no? Entonces ahí es donde entra la creatividad. Entonces a lo mejor no voy a hacer lo mismo que esa persona que no me gusta cómo maneja su contenido online, pero voy a reinventarme a mí mismo y voy a encontrar cómo moverme dentro de estas plataformas digitales, que ya hoy en día tenemos miles tipos de plataformas que podemos utilizar, con las que nos podemos poner creativos, tanto como maestros, como plataformas, como negocios en general, ¿no? Muchos negocios ahorita empezaron a otra vez meterse a la parte digital, y toma tiempo desarrollar bien la parte digital. Esa es la cosa, que como muchos no estaban preparados, llega el coronavirus y es como, no tengo nada, tengo que armar las cosas de cero. ¿Cómo le hago? No lo voy a armar en un mes, pero a lo mejor cuando acaben esta etapa, dentro de 3 meses ya tengo una plataforma chingoncísima que nadie me va a poder tirar. Pero como no la preparé antes, me voy a tardar, ¿no? En que realmente me beneficie esta plataforma. Esa es la cosa. No, definitivamente. O sea, yo creo que
por mucho tiempo se pensó como que lo online era como, ay no, o sea, hay como, va a ser online, fuchi, guacala, o sea, ¿sabes? Como que no. Yo entiendo, jamás va a haber tener una práctica de yoga presencial o ir a tu formación, o sea, claro, el contacto humano en todos los sentidos jamás va a ser igual, pero esto es lo que tenemos y hay que trabajar con esto. Entonces, el tema online hoy en día no es profesional, es ultra profesional, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el reto ahorita no es solo hacer el brinco o dar el brinco a la parte digital, sino ser un profesional dentro de la parte digital, porque también la otra noticia es que hay una competencia impresionante, ¿no? Entonces, así como tenemos oportunidad para poner nuestro granito de arena y compartir nuestro discurso, pues también hay un montón de competencia. Entonces, sí se requiere que hagan ensayos, busquen buena luz, encuentren herramientas de audio, o sea, hay, y todo puede ser, do it yourself, me explico, o sea, uno puede crearse un mini spot de trabajo para ofrecer mejor contenido, porque hay mucha competencia, amiga, o sea, y aparte transmitir yoga no es fácil. Ustedes, yo no lo he intentado, claro, porque no soy maestra de yoga, pero dar una clase en una cámara en donde tú estás siendo, nadie te tiene de espejo, no estás viendo lo que están haciendo los demás, no te puedes ver a ti, o sea, el reto es enorme también, ¿no? Entonces, como que yo creo que hay mucho que los maestros de yoga tienen que trabajar. Algunas escuelas se subieron rapidísimo al tren, lo entendieron perfecto y lo resolvieron. Algunos tenían los recursos, otros no. Entonces, depende de muchas cosas. Lo que yo sí creo es que hay que hacer un buen plan, ¿no? Tener un poquito de estrategia, ser auténticos. O sea, realmente los maestros de yoga tienen mucho que decir y hay que explorar una forma bonita de decirlo, ¿no? Tampoco tiene que ser una inversión enorme, sino realmente ya hacer pequeños entrenamientos, ¿no? De uno mismo y de ver cómo puedes lograr transmitir mejor lo que estás buscando transmitir. Y estoy súper en contra de los donativos, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que repensar muy bien cómo se va a cobrar esto, cómo podemos lograr sea que el yoga sea sustentable para ustedes, ¿no? O sea, empiezo a ver marcas que empiezan a patrocinar contenidos, ojalá los estén cobrando, por favor, o sea, ojalá. Los yogis tienen que poner mucho la pila porque ahora tienen tanto que compartir, ¿no? Que son un target súper fácil para las marcas y ahora es relativamente sencillo, ¿no? Hazlo desde tu casa, te doy, ¿no? Y dan un contenido increíble para mis redes. Entonces, cuiden mucho eso, o sea, creo que tienen una oportunidad de oro para pasar, ¿no? Dar un brinco a algo que sea muy profesional, que siga dentro de sus cánones espirituales, que no se tengan que vender ni comercializar, o sea, lo pueden tener algo muy cuidado, ¿no? No está peleado, pero tienen que, o sea, hay que empezar a generar como este nuevo panorama, porque no va a dar, sino, o sea, los precios se fueron a la mitad, ¿no? Sí, no, y sabes qué, ahí lo podemos relacionar otra vez con el tema del instinto y de la sobrevivencia, en el sentido de cuando nada más actúas desde el instinto, desde la sobrevivencia, desde tengo que pagar la renta, tengo que sacar de qué comer, entonces desde ahí no acabas creando contenido de calidad, porque tu mente y tu mismo impulso está yendo hacia simplemente sobrevivir y pasar este rato, ¿no? Entonces pasa este rato y ya regreso a lo anterior, en vez de pensar, a ver, estratégicamente, hablando de los diferentes centros, si conectamos con esta parte racional, en donde, a ver, si realmente voy a continuar con estas plataformas digitales después del coronavirus, tengo que desde el inicio empezar con un producto de calidad que se pueda cobrar, a lo mejor no ahorita, porque ahorita a lo mejor la gente no quiere pagar, lo que sea, pero en algún momento tener un plan, una estrategia de negocios de cómo lo voy a ir cobrando. Y lo mismo con lo que dices de las marcas.
es muy fácil nos emocionamos mucho cuando nos busca una marca y nos dice, por favor, da una clase en mi plataforma, ¿no? Ay, ¿cuánto me vas a pagar? No, 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 es gratis, yo te doy exposure, ¿no? Y nos dejamos llevar muy fácil por esta parte, nos emocionamos muy fácil por esto y no le damos la suficiente pensada a largo plazo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita suena muy fácil hacerlo por intercambio, pero ya para la segunda vez que te lo pidan, por favor, cóbrenlo, como dices. Sí, hay que pensar en la abundancia, hay que pensar de forma abundante. No nos podemos quedar cortitos o estar mandando estos mensajes de dame lo que tiene, o sea, o de donativos, ¿no? Sobre todo, de yo les doy las clases gratis y por favor donen lo que puedan, porque no le damos valor al producto, Yo que creo es que ese es parte de todo lo un tema, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que es o sea, yo no, a mí me gustaría que me explicaran, y lo digo de una manera, o sea, como pregunta, ¿en dónde está relacionado el yoga y la donación? ¿Quién introdujo ese concepto? O sea, ¿por qué tiene que ser por donativo? Yo creo que es muy fácil, amiga. Mira, cuando vemos la competencia de oferta, ¿no? Tanto a nivel físico como de una práctica de movimiento, algo corporal, como el tema, eh, no sé, ciertos discursos, de otras, no sé, y otras iglesias, lo que tú quieras, todos cobran, ¿no? O sea, hay un servicio que se está dando por esto, ¿no? Entonces, yo no he visto que las otras plataformas de fitness o, claro, el yoga es, no lo quiero relacionar, simplemente estoy como hablando de otras ofertas de contenidos que hay, ¿no? O de la belleza, o de las chavas que cocinan, o sea, todo el mundo está cobrando. Y lo cierto es que, aunque tengas una escuela, en lo que se resuelve, ¿cuántas personas vas a tener? La mitad de alumnos en las clases por la distancia, no te van a caber los mismos tapetes, no va a salir la cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos? Saquemos como de todas estas puertas que se están abriendo a través del online, nuevas líneas de negocio, ¿no? Y también creo que se puede empezar a hablar del negocio dentro del yoga. No hay que tener miedo. No es un negocio que se vaya a comer al mundo. No es Coca-Cola ni, ¿no? O sea, hablemos, yo creo que se vale hablar como de estrategias de negocio y empezar a implementar nuevas maneras, porque aparte creo que es un contenido que le hace mucha falta al mundo, ¿no? Entonces, está padre, o sea, como balanceémoslo, ¿no? Sí, y además, digo, algo a mí que, por ejemplo, me ha pasado mucho con corporativos, es que cuando empiezan a buscar esta parte de bienestar, que para los que no saben ya es parte de la ley, los corporativos tienen que buscar esta parte de bienestar e implementarla con sus colaboradores. Muchos han estado buscando esta parte del yoga o cosas relacionadas con el yoga para ofrecerles a los colaboradores. Y a la hora de que te preguntan tu precio, no te lo quieren pagar. Y no te lo quieren pagar porque llega otra persona, otro maestro de yoga, que está cobrando 5 veces menos que lo que tú cobras. Entonces, por supuesto que un corporativo no te va a querer pagar. Entonces, si nosotros como maestros no nos empezamos a dar nuestro valor por lo que valemos, por lo que estamos ofreciendo, porque al final para impartir clases hemos, uno, tenido que haber tenido una práctica de años, que es ir a tomar clases, pagar literal por tu clase y luego tomar unas cuantas formaciones. Yo siempre digo, no te quedes con la primer formación y empieces a dar clases, sino que sigue estudiando porque es un camino eterno el del yoga. Eh, yo incluso lo veo como pasaste primaria, pasaste secundaria, prepa, ahora toca la universidad y luego toca la maestría y realmente nunca acabas. Así estás constantemente y eso requiere mucha inversión en dinero. Entonces, si tú le estás invirtiendo dinero a tu estudio, a tu formación,
por supuesto que hay que saber cobrar por todo eso que has aprendido. Una persona que ya estudió la maestría no va a cobrar lo mismo que una persona que va en la licenciatura o una persona que va en la prepa. Y lo mismo aplica para el yoga. Entonces hay que saber cobrar, porque si no nos vamos a quedar muy atrás, la gente no va a valorar y nos vamos a estar moviendo literal desde el instinto, ¿no? Desde cómo sobrevivir. Y qué triste que en una disciplina como el yoga nos estemos manejando desde el instinto, cuando justo con lo que al revés, con lo que querríamos conectar, es con esta parte más intuitiva o con una perspectiva más amplia, más discriminativa, que es la que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Sí, es que si bien es cierto que no estamos 5.000 años atrás, ¿no? O sea, tenemos que, yo siempre lo he dicho, y lo digo tenemos que porque me siento parte de, o sea, tú sabes que yo tengo muchísimos amigos que adoro y me siento muy parte de esta comunidad. Yo creo que es una herramienta tan necesaria hoy por hoy y lo hemos visto, si no habría esta demanda de contenido de yoga, ¿me explico? O sea, hay oferta porque hay demanda y las marcas están volviendo a ver de otra manera, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque es una necesidad, o sea, porque la gente no es que tenga que calmar su ansiedad porque tiene ansiedad naturalmente, sino porque hoy hay un contexto adverso que nos está poniendo en jaque en muchos sentidos. Salud mental, salud física, ¿no? Espiritual, emocional. Entonces, creo que es justo el momento en donde tenemos que encontrar la manera en que, por ejemplo, hay maestros que tal vez ya no quieren regresar a dar clases, ¿no? En las escuelas, que les encanta el contenido online y lo hacen muy bien y lo pueden transmitir muy bien. Entonces, qué padre que pudieran encontrar una manera de recibir un ingreso por lo que hacen a nivel contenido digital, ¿no? Para una marca, para un periódico, para una revista. O sea, yo creo que es momento de eso, de empezar a explorar otras maneras y de ser muy claros que no se puede compartir yoga de muchas formas. Yo conozco maestros que han donado clases todo el tiempo, tú tienes lives todo el tiempo, o sea, no estamos diciendo que no se comparta, simplemente que es bien importante pues darle a nivel comercial otro valor. Sí. Y hay para todos. Y yo creo que esto se puede aplicar realmente en cualquier cosa, porque estamos en un momento donde nos tenemos que poner creativos. Hagamos lo que hagamos, seamos maestros de yoga o seamos cocineros, seamos amas de casa, lo que sea. Tenemos que ponernos creativos y replantear cómo nos vamos a mover, porque la vida está cambiando, la forma en la que nos movemos, el estilo de vida está cambiando. ¿Hacia dónde vamos? Todavía no lo sabemos, esa es la cosa. Como que todavía estamos en un reajuste. Entonces, tengo que predecir un poco hacia dónde se va a mover la ola para estar bien colocado y no dejar que la ola nos hunda, ¿no? Entonces, ahí podemos tomarlo de digital como ejemplo, en el sentido de que ya se veía venir desde hace rato esta ola digital. No te quisiste subir a tiempo, agarraste tarde la ola. Ahora, ¿qué otras olas se van a mover en este momento? Tienes que estar muy atento para poder cacharlas. Como digo, tengas la disciplina que tengas, hagas lo que hagas, labores donde labores, observa cómo se está moviendo la energía y hacia dónde se va a mover. Tenemos que aprender a predecir. Y ahí es donde entra esta visión más estratégica. Si nos quedamos en la parte de instinto, siempre nos vamos a quedar atrás o vamos a reaccionar cuando la ola ya está aquí, ¿no? Cuando ya la tenemos encima. Y cuando ya la tienes encima, no te da tiempo de reaccionar. No te da tiempo. Entonces tratemos de visualizar más hacia, no diría hacia futuro, pero ver cómo las acciones que estamos haciendo en este momento van a crear un caminito para nosotros que podamos mantener. Entonces no es mientras pasa el coronavirus, no es mientras pasa el coronavirus, es cómo genero una base que me pueda sostener desde este momento y a partir de este momento, sea escuela de yoga, sea maestro de yoga, sea lo que sea.
pero tenemos que crear estas bases más sólidas para poder generar verdadera abundancia y no dejar que las olas nos tumben o nos tiren, ¿no? Y que no nos agarren mal parados. Esa es la cosa, que nos agarran como si estuviéramos en la lela. Y es que no vi venir la ola digital. ¿Pues dónde vives? Claro, sí. No, totalmente de acuerdo, me digo, todavía antes del coronavirus, vi gente todavía que se peleaba con Facebook hoy voy a cerrar mi cuenta de Facebook, ya no lo soporto más. Güey, llevas 16 años diciendo eso, ¿no? O sea, es como, entiendo, es complejo. El tema digital y relacionarse con el tema digital no es fácil. No sé, como muchas limitantes de edad, puede ser no tu tema, etcétera, etcétera, pero no queda de otra, ¿no? Así como aprendimos a mandar un mail, y como bajamos Facebook y como eventualmente fuimos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Amiga, yo creo que gracias a Dios también Google te puede dar muchísimas puertas, hay muchísimos cursos, o sea, tampoco tiene que ser una inversión, pero tiene que empezar a ser ya tu inversión de camino, ¿no? O sea, me refiero económicamente, sé que ahorita estamos todos limitados de recursos, ¿no? Separaron los flujos de abundancia y de energía. Sin embargo, creo que si algo nos ha enseñado Internet es que toda la información está ahí, ¿no? Y que hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a subirte a la ola y surf the wave, porque yo sinceramente si algo creo es que no va a cambiar, o sea, que la intensidad con la que estamos viviendo el mundo digital hoy no va a cambiar, ¿no? Sino se va a incrementar. No, exacto, va a crecer porque además ahorita con esto de que muchos hemos estado como en más encierro, muchas personas están por primera vez comprando por internet, están pasando mucho tiempo en la computadora, en el celular. Entonces, querramos o no, eso crea unos hábitos. Entonces, incluso la abuelita que jamás había agarrado el celular para comprar algo, hoy en día ya empezó a agarrar el celular para comprar los víveres o lo que sea. Entonces, son hábitos que quieras o no, aunque digas, ay, pero cuando pasa esto lo voy a cambiar, no, se empiezan a quedar como hábitos. Entonces, como dije, tenemos que predecir hacia dónde van las cosas, no nos quedemos atrás. Tenemos que visualizar hacia dónde nos queremos mover y cómo nos vamos a mover con esta energía que se está replanteando. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, de la visión tolteca, es que ellos dicen, hay que ver la vida como una batalla, ¿no? Como un campo de batalla, en donde te tienes que mover como si no tuvieras nada que perder. Y esto habla mucho del desapego, que es un principio básico dentro del yoga. Tenemos que movernos como si no tuviéramos nada que perder. Tenemos que conectar con ese impulso que nos lleva a crecer, a ser mejores, a tomar la vida como un juego. Y la otra es que también te tienes que mover como si tuvieras todo por ganar. Entonces, por una parte, no tengo nada que perder, entonces voy con todo, y por otra parte, tengo todo por ganar, entonces le echo muchísimas más ganas a todo lo que haga. Esa me encanta. Ah, eso está increíble. Eso está increíble y pues al final, o sea, ahí es como sacar pues ese guerrero que tenemos adentro y yo creo que eso es justo, ¿no? Los grandes guerreros son estrategas. O sea, un guerrero no se va a lanzar al vacío, a lo güey, ¿no? Cuando es el responsable de sostener la energía de un espacio, de una familia, de un castillo, o sea, ¿no? Entonces, creo que esa parte, como resumiendo un poco todo lo que hablamos, amiga, creo que es eso, ¿no? Es como integrar todo, tu parte intuitiva, tu instinto, tu estar muy awareness pues, de todo lo que está pasando, de la información, qué te sirve, qué no, bajarla, armar tu panorama y decir, listo, desde aquí me voy a mover. Aparte, es eso, ¿no? Es como
no hay temor, no puede haber temor a equivocarnos porque nadie sabe cómo hacerlo. Entonces creo que eso nos da todavía más panorama para jugar más, nos da un montón de terreno pues, para jugar más. Exacto. Y yo creo que algo importante dentro de todo esto, de esta visión de moverte más como guerrero, es que cuando es como no tener miedo a hacer las cosas, en el sentido de que si ahorita me quedé sin dinero, pero lo que tengo son cosas para hacer trueque, por ejemplo, puedo recurrir a eso y no me da miedo recurrir a eso, ¿no? Porque es lo que tengo, es lo que me funciona en este momento. Y tenemos que ponernos creativos en ese sentido. Si no estamos generando un flujo de efectivo, ¿cómo voy a generar un flujo de otras cosas? Es tener esta perspectiva mucho más amplia y no quedarnos nada más con lo que tengo que generar es dinero, lo que tengo que generar es con qué comer, lo que tengo que generar es cómo sostener esta familia, sí, pero de un poquito más allá, ¿no? No nos quedemos en el primer paso, que es el instinto, sino que impulsemos nuestros centros energéticos, nuestra persona, a conectar con esa parte racional y con esa parte intuitiva que ya dijimos. Y para los que no tengan idea de cómo conectar con la parte intuitiva, tomen una clase de yoga, empiecen a hacer meditaciones, crean, porque eso es lo que crea ese espacio mental para conectar con la intuición. La intuición tenemos que desarrollarla día a día. No es como que agarré un canalito o una práctica que me dieron y ya con eso. Tenemos que desarrollar la intuición. Así como teníamos el instinto medio atontado, también tenemos la intuición bastante atontada. Entonces, tenemos que empezar a movernos más desde ahí. Entonces, últimos comentarios, Marci, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿cómo te gustaría? Nada, es un momento de no tener pena. Creo que es un momento, nada, amiga, eso, ¿no? Como de no tener pena de vernos a nosotros mismos en otras circunstancias, de vernos a nosotros mismos haciendo la llamada, de vernos a nosotros mismos mandando el correo. Como que a veces cuesta mucho dejar ir ciertas ideas de quiénes somos, pero cuando estás bajo cierta presión y sabes canalizar esa energía que te da como entre un poquito de rush y nervio, y ahí empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Ahí es donde se abren puertas nuevas y oportunidades increíbles. Entonces yo creo que eso, ¿no? Como para cerrar, creo que hay mucho que se puede hacer ahorita en el yoga y sobre todo, pues todo lo que el yoga puede hacer por las personas, ¿no? Y ellos lo que pueden hacer por ellos mismos. Entonces, como que yo digo que es un gran momento para el yoga. Sí, para el yoga y para ponernos creativos, ¿no? No nos cerremos a que solo a través del yoga van a encontrar las respuestas. Tengan las herramientas que tengan, encuentren cómo conectar con esa parte más intuitiva para moverse de forma diferente y, como dije, estar bien plantados con estas olas de movimiento que nos están llegando y no quedarnos únicamente en el instinto de sobrevivencia. Queremos ir más allá de eso para que estemos bien beneficiados, ¿no? Nosotros y las personas que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Entonces, nada más para cerrar, Marce, ¿dónde te pueden encontrar tus redes? En Yogamex. En Yogamex. Entonces, para quienes no conozcan Yogamex, lo pueden encontrar en su página y también en... voy a poner, mira. Y pues nada más, mi Marce. Marce es la fotógrafa, entonces no está acostumbrada a estar frente a la cámara. Hoy logré convencerla. Y cada vez más. Pero ves, Marce, qué gusto verte. Aunque sea así. Yo te extraño mucho. Nos vemos prontito. Espero que pronto que se puedan retomar los retiros pronto, aunque sean de 5, ¿no?